Damos la bienvenida aquí en Quito a Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete. Juan Sebastián, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, la situación económica que enfrenta en este momento del país es muy complicada. El presidente de la República anunció anoche algunas medidas económicas. Quisiera analizarlas primero antes de entrar con las críticas y con lo que quizás todo el mundo estaba preparado para escuchar y no se produjo. ¿Nos puede hacer una evaluación, por favor, y vamos una a una viendo cuáles son las medidas? Así es, Janet. Lo primero es que nosotros haremos un esfuerzo en el presupuesto general del Estado de 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones de dólares serán bienes y servicios y 600 bienes de capital. Lo segundo, pediremos un aporte a los funcionarios públicos para aportar parte de sus ingresos de todos los meses. Hoy día tenemos una reunión en la mañana con las centrales sindicales para encontrar cuál es el mejor camino para lograr ese aporte de los funcionarios públicos, sea dinero, sean horas de trabajo, etcétera, etcétera. Lo tercero, les pediremos a las personas que más tienen, es decir, los que tienen autos de más de 20.000 dólares, un 5% por una vez. Y lo cuarto, vamos a pedirles a las grandes empresas, a los bancos, a las telefónicas y a las petroleras que aumenten sus retenciones del 1 al 1,75 y del 2 al 2,75 para con todo esto hacer un aporte de 2.200 millones de dólares en un problema que para nosotros como Hueco tiene 2.000 millones de dólares. ¿Esos 2.500 millones de dólares van a ser destinados a qué? Que es importante para poder motivar este nuevo sacrificio que tenemos que hacer los ecuatorianos. Nosotros tenemos que cubrir, como todos los ecuatorianos, el presupuesto general del Estado. Cuando hacemos un presupuesto tenemos unos ingresos y unos gastos. Lo que estamos haciendo en este momento es bajando algunos gastos e incrementando algunos ingresos para que nos calcen las cuentas. La gente tiene que entender que el sector público es 1/3 de la economía del país y que no podemos, por ejemplo, no pagar sueldos. Sería un problema serísimo para la economía nacional. No podemos no pagar nuestras obligaciones. A veces lo hacemos tarde, pero como las familias vamos honrando nuestras deudas. Lo que estamos haciendo con este ingreso es asegurándonos que lo vamos a poder hacer y por tal razón, saneada la situación fiscal, la situación económica va a estar saludable. ¿Cómo estas decisiones que se acaban de tomar, ¿cómo esperan que sean vistas, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional, que en este momento pues está también evaluando nuestro rendimiento y ahora versus la situación económica mundial? Muchos ya empiezan a anticipar que no se van a hacer los desembolsos del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que nos puede decir usted? No es así. Nosotros tenemos una buena relación con el Fondo Monetario. Ayer el ministro de Economía y yo mismo hablamos con algunos de los funcionarios del fondo. El presidente de la República habló ayer en la mañana con Catalina Georgieva, que es quien dirige el Fondo Monetario Internacional. La relación es fluida, la relación es buena, la situación del mundo es muy complicada y la situación del Ecuador es complicada. Sin embargo, ellos encuentran en nuestras decisiones coherentes. Hay momentos, Janet, en los que la gente le pide al gobierno tomar decisiones sin estar en el puesto del gobierno y sin ver lo que nosotros vemos. Hay momentos para decisiones valientes y hay momentos para decisiones mesuradas. Hoy era momento de pedirles a los que más tienen más aporte y tomar una decisión mesurada que nos permita seguir caminando como país. Ahora, yendo a las cuestiones de fondo, si bien y hablando transparentemente, el problema que tiene este país es el problema también político. Y obviamente deben haber en este momento grupos que estaban esperando que se anuncien otro tipo de medidas para enseguida generar el caos. Son los políticos del caos. Y digamos, para lo que todo el mundo quizás estaba preparado era para que se anuncie que podría haber una focalización de subsidios o en extremo una eliminación de subsidios. ¿Por qué no se pensó en esa medida que pues podría generar una recaudación de fondos importante para este momento económico difícil del país? Sin duda se pensó, es una de las alternativas que nosotros nos planteamos. Sin embargo, nosotros hemos avanzado desde octubre hasta hoy en un proceso de discusión y diálogo con una mesa, con una amplia mesa que se ha reunido más de 6 veces, una de ellas ayer. Y escuchamos de ellos que no ven que estamos listos como país para implementar un sistema que tenemos bastante avanzado, que es un sistema tecnológico que permitiría que las personas que tienen automóviles que utilizan extra entren a una gasolinera, haya un tipo de lectura y la bomba directamente ya le diga si es que recibe o no recibe un subsidio. Lo que nosotros no queremos es, a partir de la oportunidad que tuvimos, porque es una oportunidad, generar un problema más grande. Lo que necesitamos es, con tranquilidad, lograr que la sociedad ecuatoriana comprenda el problema del subsidio y logremos imponer una eliminación de un subsidio que le hace mucho daño. El gobierno sigue caminando en ese sentido, vamos a seguir dialogando con la gente, pero no es momento de decisiones que no sean mesuradas. En una situación de crisis, lo más importante es la templanza y la mesura, que es lo que el presidente Moreno impregna en este país, y a partir de eso esa fue la decisión que el presidente tomó, que los que más tengan hoy más aporten y que los que menos tengan no reciban un golpe directo. La situación de crisis ya de por sí suele ser dura para las personas que menos tienen y nosotros estamos precautelando que ellos hoy día no absorban ese golpe directamente.
En el ámbito político, ¿cómo se está trabajando con la Asamblea Nacional? Por ejemplo, toda vez que en este momento se necesita la aprobación de 2 leyes económicas, el presidente anunció que van a ser enviadas como económicas urgentes. Pero ¿cuál es el ambiente en la Asamblea Nacional, que hasta el momento ha mostrado solamente comodidad e irresponsabilidad? La Asamblea es un poder autónomo, como nosotros lo dijimos desde el primer día. Nosotros respetamos a los poderes del Estado. Estamos seguros de que los asambleístas comprenderán la difícil situación que vive el país y la responsabilidad que tienen en sus manos. Hay 2 proyectos fundamentales que pasarán por sus manos: el Código de Planificación y Finanzas Públicas, y también este nuevo proyecto para pedir un aporte de una vez del 5% de los autos de más de $20.000. Tienen 2 opciones. La una, hacerlo responsable, que es una discusión pormenorizada y posiblemente discrepar con el Ejecutivo, pero buscar una salida que nos genere esa meta económica. Y la otra, hacer politiquería. Yo esperaría que tomen la primera. No se habla nada de la reforma laboral, y en una situación económica como esta, en donde todas las empresas, grandes, medianas y sobre todo las pequeñas, se golpean tanto, eso va a generar mayor desempleo. Por eso en este momento es indispensable pensar en una alternativa para las personas que se van a quedar sin empleo y las que actualmente no tienen empleo. Pero no vemos esa decisión de enviar la reforma laboral. Desde la Asamblea han dicho que el gobierno no la envía. Hemos avanzado en un proceso de diálogo en el país con la reforma laboral de más de 3 meses. Ese proceso concluye en 2 o 3 meses más. Nosotros hoy podíamos haber aprovechado el problema económico del país y meter todo. Sin embargo, creímos que no era momento de trucar los procesos de diálogo, de complicar esa discusión necesaria, porque de otra manera esa discusión se va a volcar en la realidad y es posible que la ley no pase. Nosotros estamos de acuerdo, una reforma laboral para que los desempleados accedan a un trabajo es indispensable, y una reforma laboral que preserve los derechos de los que ya tienen trabajos también es indispensable. Es ese equilibrio en el que tenemos que descansar, y de nuevo es la mesura, es la templanza, es el valor lo que tiene que hacer que un gobernante decida cuándo tomar ciertas decisiones. Hoy estamos logrando ahorrar o ingresar $2.200 millones cuando el problema es de 2.000. Iremos viendo cómo avanzan las cosas. Esperaríamos que el precio del petróleo no se sostenga en un precio tan bajo y a partir de eso mejoren las circunstancias para todos los ecuatorianos. ¿Cómo están las conversaciones y el diálogo con los distintos sectores sociales precisamente para ir conversando sobre cómo va la situación ya sobre la marcha y para ir mirando esas reacciones que esperamos sean en conveniencia de los ecuatorianos? Estamos hablando con todos los sectores. Ayer estuvieron en el Palacio todos los sectores sociales, políticos, gremiales del país, a excepción de la CONAIE y los correístas. El resto, todos se sentaron: FEINE, FENOCIN, los otros organismos indígenas, los montubios, los gremios, y ellos nos plantearon qué veían para la solución. Algunas de las decisiones que ahora tomamos parten de esa discusión y ese diálogo. Quienes no se quieren sentar es, me imagino, quienes están calculando ya en el 21, pero nosotros como gobierno tenemos que gobernar el país con la responsabilidad de que cada momento se tiene que tomar decisiones responsables, y es lo que hacemos a partir del diálogo con los ecuatorianos de bien que quieren sentarse y aportarle al país sin pensar en sí mismos. ¿Cuál es la lectura política que ustedes desde el gobierno están haciendo? En este momento hay un inimaginable, digamos que si nos ponemos de 3 años atrás, era inimaginable un posible acuerdo entre correístas e indígenas. ¿Eso al parecer se está dando? Hay muestras en algunos casos de que sucede. No podemos hoy día probarlo. Hay momentos en los que los comportamientos son bastante parecidos. En octubre sí vimos comportamientos bastante parecidos. Me imagino que ellos mismos verán que están cerca. Yo esperaría que no suceda, ¿no? El movimiento indígena y los movimientos sociales fueron uno de los primeros damnificados por el correísmo. Sería una locura, casi sería un síndrome de Estocolmo. Es decir, el secuestrado amando al secuestrador. Sin embargo, podría darse. Lo que estoy seguro, Janet, es que los ecuatorianos, si ven algo así, por supuesto, van a salir asqueados, ¿no? Lo que pasó en el gobierno anterior es la demostración de ese asqueo. Nosotros hoy estamos enfrentando una crisis con casi 0 reservas, porque no hemos tenido el dinero como gobierno. Hemos mejorado casi en el 40% de las reservas como gobierno. Pero imagínense, Colombia y Perú tienen 40 y 60 mil millones de dólares de reservas para poder aguantar este golpe. Nosotros tenemos menos de 10.000 y hemos logrado mejorar nuestra situación, pero nos entregaron el país con menos de 2.000 millones de dólares de reservas. Entonces, esto lo entiende la gente fácilmente. Si tienes guardada una plata para poder pagar los colegios, para poder pagar la comida y te botan del trabajo, tienes el dinero para asegurar la situación básica. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Se ferió todo y, entre otras cosas, se ferió la reserva. Y ayer, lamentablemente, el expresidente salía a decir que en dolarización no se necesitan reservas. Es decir, ahí demuestra la locura que tiene. Para toda la gente es importante tener un ahorro pequeñito para asegurar la salud, la educación, la vivienda, tanto para la familia como para el Estado. Nosotros vamos a caminar en dejar este país mucho mejor de lo que recibimos. Ya estamos 40% mejor en las reservas y, a pesar de una situación difícil como la que estamos viviendo, creo que hemos encontrado una
una solución que permite que el Ecuador esté en paz, que permite que en el Ecuador los que más tengan más aportemos, los que más tengamos más aportemos, y que les quita el discurso a los politiqueros de tratar de pescar a río revuelto. En un momento difícil el Ecuador se tiene que unir y es lo que esperamos que suceda. Ahora, en política todo puede suceder y también hay lecturas que en esta coyuntura complicada que nos está poniendo el mundo, no solamente la situación que teníamos nosotros ya económica, sino que ahora la situación del mundo, el coronavirus, la increíble baja del precio del petróleo nos pone en una situación extremadamente complicada y difícil al país. Y en medio de esta situación complicada siempre hay quienes pescan a río revuelto. Entonces no solamente se está calculando que hay una posibilidad de que la CONAIE, luego de haber sido 10 años extremadamente maltratada, violada en sus derechos, ahora puede estar pensando en hacer un pacto con el correísmo, pero también hablamos de la derecha. También hay una facción de la derecha que podría estar pactando con el correísmo y en este caso con los indígenas también. ¿Usted ve eso posible? Si el 21 lo fundamental, Janet, es la responsabilidad con el futuro del país. Nosotros como gobierno hemos dicho cada vez que nos preguntan si tenemos un candidato, si alguien va por nosotros, que nosotros buscaremos la mejor persona para llevar el Ecuador hacia la democracia, la libertad, hacia la prosperidad. Y posiblemente no esté en nuestras filas, es decir, nosotros apoyaremos a quien junte las voluntades de los ecuatorianos para seguir un camino que tiene que ser irreversible, el camino de respeto a usted, a los indígenas, a los periodistas, a los empresarios, a los emprendedores, a los pobres, es decir, quien en el marco de la democracia lleve el Ecuador hacia un mejor futuro económico, que no vivamos lo que estamos viviendo hoy, lo que hemos sufrido nosotros dentro del gobierno nacional. Esperamos que esa sea la posición de generosidad, de mesura, de cuidado y de responsabilidad con la patria de la mayoría de los ecuatorianos. Yo le digo sinceramente, yo creo que eso va a pasar. Creo que vamos a encontrar una persona en cualquier espacio político que dentro del marco de la democracia, la libertad, la prosperidad, nos asegure que esto va a ser irreversible. Ya vivimos un momento oscuro y difícil. Es difícil pensar que alguien quiera volver a esa situación de secuestro, a esa situación de corrupción, a esa situación de irresponsabilidad económica, de despilfarro. Estoy seguro que los ecuatorianos van a elegir bien. Gracias, Juan Sebastián, por estar esta mañana con nosotros. Vamos a un corte.